Bien, ¿me pueden confirmar si están viendo la presentación en este momento, profesor? Sí, señor. Gracias. Nuevamente me presento, mi nombre es Wilmer Alberto Cantillo Otero, la coordinadora académica del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura del SENA Florida Blanca Santander. Me hace la invitación para que los acompañe en la ejecución digamos, en el desarrollo por parte de ustedes de una de las evidencias o de las competencias transversales que están vinculadas a su proceso formativo. En este caso, estamos hablando aprendices que dentro de su programa de formación de APSO se encuentra la competencia transversal de interactuar en los contextos productivos y sociales. Esa competencia, como les digo, pues está enmarcada dentro de su proceso formativo y la idea es que a partir de esta noche pues vamos a darle cumplimiento a la ejecución de la misma. Bien, de mi parte, pues como les había dicho, mi nombre es Wilmer Alberto Cantillo Otero. Vengo acompañando diferentes procesos formativos, tanto a nivel virtual como a nivel presencial en el SENA Florida Blanca. Eh, Acompañando pues la competencia tanto de la transversal interactuar como la competencia de seguridad y salud en el trabajo y algunas relacionadas con la parte de gestión humana. Dentro de este proceso nosotros nos vamos a ubicar para efectos de darle cumplimiento a la orientación que nos entrega la formación, nos vamos a ubicar en la guía de aprendizaje número 9. Guía de aprendizaje que hace parte del proceso o la fase de ejecución, y eso es muy importante que, digamos, lo tengamos muy presente. Dentro de esa guía de aprendizaje número 9, ustedes van a encontrar 4 resultados de aprendizaje que están vinculados a la competencia transversal de interactuar. Resultados que en la guía 9 están, digamos, enlazados con los códigos 240201-526. Estos códigos, pues básicamente corresponden a los resultados de promover dignidad y vida del otro a partir de los principios y valores éticos. Otro resultado se denomina establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir de la búsqueda del bien común. El siguiente sería promover el uso de los recursos naturales a partir de los criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ética. Y contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana. Tener presente que la idea de estas sesiones es poderle entregar la mayor cantidad de orientaciones, aclaraciones e información que sea pertinente para que ustedes puedan cumplir con la ejecución de las diferentes actividades que están vinculadas a la guía 9. Dentro de este proceso, pues nosotros digamos que tenemos un calendario, el cual debemos procurar en la medida de las posibilidades cumplir. La de competencia dentro de la guía 9 tiene 6 actividades de aprendizaje. ¿Sí? Esas 6 actividades de aprendizaje, la idea es que la podemos ir ejecutando en cada encuentro, en cada sesión, darle cumplimiento a la entrega de los lineamientos esenciales, teniendo, digamos, como referente que podamos construir una evidencia en el lapso de 8 días. Es decir, el día de hoy, 25 de mayo, estaríamos entregando los lineamientos de esa primera competencia o esa primera actividad de aprendizaje. Sería con, digamos, un tiempo sugerido para la entrega entre el 25 de mayo hasta el próximo 1 de junio. ¿Sí? Igualmente, el próximo 1 de junio estaremos trabajando en la segunda evidencia o actividad de aprendizaje, que sería la presentación del proyecto de vida. Que también pues hace parte de la misma guía. Esta tendría fecha entre el 1 y el 8 de junio para su entrega. La tercera sería el diagrama de sistema de relación del individuo con el entorno, que sería entre el 8 y el 15. La cuarta sería la presentación de un ejemplo de una marca sostenible, que sería entre el 15 y el 22. Y las dos últimas evidencias, cómo se construyen a partir del mismo paquete formativo, pues necesariamente las vamos a abordar dentro de esa última sesión que sería el 22 de junio.
Como les digo, el mismo paquete o las mismas orientaciones conceptuales sirven para construir estas dos actividades que son relativamente cortas. Entonces, ese día se entregarían los lineamientos de esas dos evidencias. Palabras más, palabras menos, caballeros, señoritas, estamos hablando de que esta competencia transversal, que tiene que ver con el componente actitudinal nuestro dentro del mundo del trabajo y el contexto social, tiene 6 actividades de aprendizaje que dan respuesta a 4 resultados que representan, digámoslo así, el grueso de la competencia transversal de interactuar en los contextos productivos y sociales. ¿Sí? Les había dicho que dentro de la sesión, pues además de la presentación de la competencia y la descripción del cronograma, eh, voy a entregarle, digamos, una descripción de un aspecto general que me parece esencial, que es tener en cuenta cuáles son esos criterios básicos y normativos que se van a tener presentes para el momento de construir los importes. Dentro de este proceso, pues hay una norma que es, en la medida de las posibilidades, que los informes escritos tengan muy en cuenta las normas APA. Es decir, bueno, no voy a estar con una regla en mano verificando de que el interlineado esté correctamente ajustado, pero sí mínimamente que el informe sea un informe académico, tenga su portada conforme pues, a las orientaciones de cualquier trabajo o académico, de que tenga una introducción, que tenga un contenido, que tenga el desarrollo conforme a los lineamientos que están definidos en la guía de aprendizaje y que ustedes también generen unas conclusiones. Eso, digámoslo así, en términos generales, tener muy en cuenta pues el tamaño de la letra, que sea el acorde a un informe académico y pues algo muy importante, eh, tener presente, por favor, de que los informes puedan demostrar de que hay una elaboración propia, ¿sí? Es muy importante esto, que existe una elaboración propia, que son ustedes los dueños, digámoslo así, de ese trabajo, y que si en caso tal ustedes se están apoyando de algún elemento conceptual, de algún autor, y demás, hagan la respectiva referencia de estos para, en la medida de lo posible, evitar que caigamos en una posible circunstancia que pueda ser interpretada como intento de plagio o digámoslo así, tomar como propias ideas, reflexiones y conclusiones que puedan pertenecer a otro aprendiz o en este caso pues algún investigador o alguna fuente de conocimiento externo. No tengo inconvenientes si utilizan las herramientas virtuales que existen hoy en día, pero si se apoyan en estas, como les digo, hacen la respectiva notificación y en la medida de lo posible evitar el tomar los textos de forma literal y construir o parafrasear esas ideas, dando claridad de que hay una construcción o una elaboración propia, ¿sí? Muy importante. Así como muchos se apoyan en las herramientas tecnológicas para la construcción de los informes, pues nosotros también como instructores nos apoyamos en las herramientas para dar garantía de que ustedes están haciendo el ejercicio de generar sus propias ideas, sus propias reflexiones y obviamente las propuestas que corresponden. No sé si hasta el momento me estoy haciendo entender, caballeros, señoritas. Preguntas, inquietudes. Sí, señor. Pues sí, profesor, una pregunta, qué pena. Estas clases se llaman proyectos de vida, me pareció leer al comienzo, o cómo se llaman como tal las clases. Gracias. La competencia transversal es la competencia transversal de interactuar, ¿sí? Interactuar en los contextos productivos y sociales. De manera concreta la denominan la competencia de cultura de paz, digámoslo así como para ser más específico. Y es una competencia que tiene que ver básicamente con las competencias o las habilidades socioemocionales o actitudinales que el mundo del trabajo pide hoy en día. Nosotros estamos teniendo, digámoslo así, elementos muy significativos en cuanto a exigencias que están haciendo las empresas. Pues, diferentes realidades que estaremos discutiendo a lo largo de las sesiones están generando mucha presión en la manera como los aprendices están respondiendo, por ejemplo, en la fase productiva. En muchos
digamos, jefes inmediatos de los aprendices manifiestan de que es listo que los aprendices tienen conocimientos y tienen habilidades técnicas, pero están teniendo dificultades con el componente actitudinal. Dificultades, por ejemplo, para seguir instrucciones, dificultades para tener atención y concentración, dificultades para el trabajo en equipo, dificultades para poder adaptarse a los cambios. Y todas estas habilidades tienen que ver con la necesidad de que hay que trabajar en las competencias socioemocionales, en el tema de inteligencia emocional, en las habilidades para la solución de conflictos, en procura pues, de un mejor clima de trabajo. ¿Sí? Esta competencia tiene que ver con esto, con, digamos, generar un espacio de reflexión sobre todo para que ustedes hagan las acciones de mejora o reestructuren cualquier iniciativa que tengan y que pueda de alguna manera incidir negativamente en el mundo del trabajo y obviamente también en su desempeño social. Estas competencias están presentes siempre, inciden desde el mismo proceso de selección, porque estas competencias se activan en el momento en que te citan a una entrevista de trabajo y también son tenidas en cuenta en los procesos de evaluación de desempeño, son tenidas en cuenta en los procesos de ascenso, ¿sí? Hay un elemento que se está presentando muchísimo hoy en día y es el hecho de que, por ejemplo, gracias a la oportunidad que se presenta por el acceso a la información y al conocimiento, digamos que la brecha entre unos profesionales y otros cada vez es más pequeña, dado pues, de que todos tenemos la oportunidad de acceder a las fuentes de información. Cuando se presentan los procesos de selección o los ascensos o concursos, pues entran estos elementos en muchos casos a ser los que determinan cuál es la persona que se queda con el cargo, cuál es la persona que asciende y demás. ¿Por qué? Porque como les digo, los conocimientos y las habilidades técnicas las podemos desarrollar a la par, pero la parte actitudinal da ese liderazgo, da esa capacidad de adaptación, da esas habilidades sociales que terminan rompiendo el esquema y colocándote por encima del promedio. ¿Sí? Es decir, que el conocimiento y la habilidad técnica van a sumar en nuestro desempeño, pero trabajar en nuestra parte actitudinal va a permitir que podamos multiplicar los resultados que tenemos a partir de la optimización de ese conocimiento y esa habilidad técnica. ¿Sí? A veces es lamentable ver personas con un enorme potencial en el mundo del trabajo que no son seleccionados y personas que uno sabe que tienen ciertos vacíos técnicos, pero que fácilmente se abren en el mundo del trabajo. Y tiene que ver básicamente con esas habilidades y esas actitudes socioemocionales. Entonces, Diana, sí me estoy haciendo entender hasta el momento. Bien, bien, voy a continuar entonces porque no, no te estoy escuchando. Bien. En este primer encuentro nos vamos a situar o vamos a tener en cuenta el paquete formativo de elementos conceptuales que está vinculado a la guía 9. En este caso, el paquete se denomina ser individuo, ¿sí? Tengan muy presente pues este aspecto. Sí, los invito cariñosamente a que hagan el ejercicio académico de leer, digamos, generar una lectura académica donde usted reflexiona, analiza, interpreta y saca conclusiones. Dentro de ese paquete formativo ustedes van a encontrar algunos capítulos. Para esta evidencia, esencial el capítulo 1 y capítulo 2. Dignidad como fundamento de la cultura humana y habilidades para la vida y la convivencia. Son dos capítulos, digamos, que son claves para la construcción de esta primera evidencia. Para la segunda evidencia entrarían en juego el apartado 2, habilidades para la vida y la convivencia y proyectos de vida de acuerdo a los criterios de dignidad y respeto. Esto es, digámoslo así, el material de apoyo, capítulo ser individuo, que está vinculado, recuerden, a la guía de aprendizaje número 9. Bien, eso digamos como generalidades de la guía de la competencia y los resultados de aprendizaje. Vamos entonces a este nuevo momento que sería pues hacer una descripción breve y general de los elementos conceptuales que son esenciales
para la construcción de estas evidencias. Obviamente voy a hacer una socialización de estos elementos conceptuales, pero vuelvo, insisto, muy presente que el trabajo significativo depende de ustedes, de que ustedes hagan el ejercicio académico de revisar la información, de cotejar todos esos elementos que se sugieren dentro de la guía y que ustedes tengan en cuenta esa lectura, ese proceso de afianzamiento para poder construir la evidencia. Leo con detenimiento los informes, les pido por favor de que cuando construyan los informes tengan en cuenta estos elementos conceptuales, que esa lectura, ese trabajo autónomo que usted hace, se pueda ver reflejado en la construcción de los documentos. Esto es esencial. Bien. Eh, para efectos del proceso que estoy adelantando en este momento, voy a hacer, digámoslo así, como un pequeño cambio en la estructuración, ¿sí? Voy a hacer la descripción de la actividad de aprendizaje y luego pues les haré la descripción de los elementos conceptuales, pues teniendo en cuenta que se está acompañando una funcionaria, como les había dicho, que está haciéndole como el seguimiento del proceso que estamos aquí adelantando. Entonces, vuelvo y les digo, voy a saltarme el, el, el paso a paso que traemos generalmente definido para efectos de poder mostrar cuál es esta evidencia de aprendizaje que está vinculada a esta guía número 9. La guía de aprendizaje número 9, muchachos, ustedes van a encontrar una descripción de la actividad de aprendizaje denominado taller de reflexión escrita, caso Malala, ¿sí? Ese es un taller pues, relativamente, digámoslo así, interesante, en la medida en que nos hace mm, una invitación a analizar cómo el concepto de dignidad tiene impacto en el contexto educativo y tiene impacto también en el contexto social y laboral. La evidencia básicamente es un informe escrito que exige de parte de ustedes una lectura previa de la historia de vida de Malala, ¿sí? Yo soy Malala es un libro que está disponible en la web y digamos de diferentes maneras podríamos acceder, donde se describe la historia de vida de una joven pakistaní quien bajo su necesidad de hacer valer el derecho a educarse, a estudiar, entró, digamos, en una serie de circunstancias muy complejas donde incluso su vida se veía comprometida. Era una chica que tenía clara que independientemente de su condición de mujer, ella tenía derecho al acceso a la educación. En su nación, desafortunadamente por X y Y realidades, ese acceso a la educación a las mujeres era muy limitada. Y esta chica, a pesar de la corta edad, entendió y fue consciente de su derecho y empezó, digamos, a hacer una serie de romerías y acciones en procura de lograr acceder a los procesos educativos e incluso poder generar condiciones para que otras niñas, otras chicas de su edad en toda la nación pudieran disfrutar de ese derecho. Su esfuerzo fue tan significativo que la llevó incluso a tener la oportunidad de hablar ante Naciones Unidas, colocar su caso y generar, digamos, una movilización a nivel global en torno, pues obviamente, a las mujeres de Pakistán y en torno a la necesidad de esta chica de decir, venga, yo soy un ser humano y tengo claro que tengo derecho a poder acceder a la educación. Entonces, lo que ustedes van a hacer en primer lugar en esa evidencia es contextualizarse cuál es la actividad, en primer lugar, que sería relacionar o investigar sobre la vida de Malala. Ya teniendo en cuenta esa información y sobre todo, vuelvo, insisto, teniendo en cuenta los elementos conceptuales de lo que significa dignidad humana, de lo que significan los derechos y sobre todo los derechos morales, los derechos legales, los derechos personales, que significa este concepto de derechos, ustedes
van a poder construir pues cada uno de los puntos que se describen en esta guía. Aquí de manera muy concreta les describo qué les pide la evidencia de aprendizaje, ¿sí? Entonces, primer aspecto, ¿qué pide el informe que ustedes van a entregar escrito? Uno, hacer una descripción o una narración de diferentes situaciones que ustedes en su proceso de indagación o consulta encontraron donde Malala evidenció una acción de valentía, de perseverancia, de resiliencia, de constancia en procura, digamos, de proteger o resaltar su dignidad humana. ¿Qué momentos de ese libro, de la historia que se describe en ese libro o de lo que ustedes encontraron en la web, se describen que son, digamos, ejemplos donde se está resaltando el concepto de dignidad que está descrito en el material de apoyo, ¿sí? Entonces, no sé, encontraste 5, 6, 7, 8 situaciones, las mencionas, cuál fue la situación y por qué esa situación se relaciona con el tema de dignidad y derechos humanos, ¿sí? Segundo, a partir de esas reflexiones o esas conclusiones a las que usted llegó sobre dignidad, indague una noticia, puede ser local, puede ser nacional, donde usted considere que el principio o el valor de la dignidad se puede estar viendo amenazado o el valor de la dignidad se está viendo resaltado a través de ese evento noticioso. Describa usted por qué le llamó la atención, por qué considera que esa noticia, que esa situación es un ejemplo clave de dignidad. Puede ser en el entorno educativo o puede ser en el entorno laboral, que son, digamos, los espacios que más nos interesan para efectos de este proceso. Importante, vincúleme ahí el link donde usted, digamos, toma la noticia que está proponiendo. Tercero, relacione o describa alguna situación de su realidad personal donde usted considera que fue valiente, que fue resiliente, que usted perseveró, digamos que usted generó una acción donde usted dice, oiga, aquí apliqué la dignidad, aquí resalté mi propia dignidad, ¿sí? Puede ser una situación con un compañero de trabajo, puede ser una situación con un jefe, puede ser una situación con una persona de su entorno, familia, pareja, conocido o una situación social, donde usted diga, se me presentó esto, tuve esta situación y mi forma de actuar y reaccionar fue esta. Ahora bien, si usted quiere como utilizar como ejemplo de reflexión algún evento donde sucedió lo contrario, donde usted, luego de la lectura, concluye de que viviste una situación o experimentas una circunstancia donde tu dignidad no está siendo protegida, pues también vale, ¿sí? También la puedes presentar. Y finalmente, teniendo en cuenta todo el material de apoyo que está disponible en plataforma, vas a elaborar un artículo de opinión sobre la importancia, pues, de hacer valer nuestros derechos y la dignidad, ¿sí? Su reflexión personal. Importante que esa reflexión mínimamente sea de una página, eh, eh, tamaño carta, Arial 12, interlineado máximo 1.5, ¿sí? O sea, lo basta. Construye tu reflexión, donde usted presenta, como les digo, el argumento de por qué podrían considerar que la dignidad y los derechos son importantes o por qué no. Eso dependiendo, digámoslo así, del horizonte o de la visión con la que están construyendo el informe. No sé si me estoy haciendo entender hasta el momento, caballeros, señoritas, preguntas, inquietudes sobre la actividad. Sí, señor. Una pregunta. Cuéntame, Edwin. El, el, son El en sí, informe. el informe son 4 hojas o 3 hojas, o sea, son portada, introducción, el apartado donde va el informe, lo que nosotros pensamos acerca del caso El contenido. y, un caso que nos haya pasado a nosotros. Ojo, un informe académico tiene los elementos básicos. Portada, introducción, contenido. ¿Cuál sería el contenido? Los 4 puntos que le estoy describiendo. Los 4 puntos que están aquí en pantalla. Ese es el contenido. Y finalmente una conclusión, ¿sí? Que sería la última página.
Esos serían los elementos que se piden para este informe académico. ¿Sí me hice entender, Edwin? Sí, señor, sí se entiende bien. Ok, gracias. Bien. Bueno, si me hizo entender con la evidencia, entonces paso a compartirles un poco de algunos elementos conceptuales que se mencionan dentro del material de apoyo. Insisto mucho, caballeros, lean el material de apoyo denominado Ser Individuo, que está, digamos, a la mano y que básicamente está aquí disponible para que ustedes puedan afianzar estos elementos que se quieren tratar. Una afirmación de reflexión para iniciar esto. La tecnología más avanzada es aquella que se diseña para servir a la humanidad, no para clasificarla ni vulnerarla. Al final del día, detrás de cada pantalla y de cada línea de código, siempre hay un ser humano con derechos. La tecnología más avanzada es aquella que se diseña para servir a la humanidad, no para clasificarla ni vulnerarla. Al final del día, detrás de cada pantalla y de cada línea de código, siempre hay un ser humano con derechos. ¿Cómo interpretan ustedes, caballeros, señoritas, esta afirmación, esa reflexión? ¿Cómo la entienden y cómo, digamos, esta tiene que ver con el proceso formativo que ustedes adelantan? ¿Qué opinan? Yo opino que al final del día, lo que ya uno termina su jornada laboral, su jornada de estudio, eh, no queda solamente el trabajo que uno hizo, sino una persona que tiene cansancio, tiene sentimientos, tal vez tenga un día emocionalmente fuerte y aún así tuvo que trabajar y esas cosas. Bien. No sé si algún integrante del grupo lo vea de otra manera o lo entienda de manera distinta. A mí me parece, digamos, muy relevante lo que plantea Edwin en la medida, digamos, el reconocimiento de nuestra humanidad, ¿no? Independientemente de la actividad laboral que nosotros construyamos, desarrollemos, independientemente del campo de acción, siempre al cerrar la puerta, siempre al volver la casa, dejamos el rol de empleado, dejamos el rol de emprendedor y vuelve la persona, vuelve el ser humano, ¿sí? Entonces, resaltar la humanidad que se tiene es, digamos, la oportunidad de reconocer que independientemente del campo de acción, independientemente de la línea de formación, eh, lo más importante y lo que queda siempre es la persona, ¿sí? Ese es un aspecto esencial que nosotros debemos tener muy presentes al momento de tomar decisiones y acciones, sobre todo al momento de ir a responder a las diferentes realidades que se nos pueden estar presentando en el día a día. Eh, Diana, Edwin, Liliana, Sandra, una preguntita. ¿Qué entienden ustedes por el concepto de dignidad? Que es, digamos, el tema concreto de esta sesión. ¿Cómo interpretan ustedes la palabra dignidad o dignidad humana? ¿Cómo entienden esa expresión? El valor que nos damos nosotros mismos. Ok, gracias, Edwin. El valor que nos damos nosotros. Entonces, los demás compañeros que están aquí en la sesión, ¿qué Pues entienden por valor, dignidad? pues valor, pues que respeto, pues que tenemos con las demás personas. Ok, vale. Sí. Nosotros, perdón. Nosotros dentro de este proceso formativo siempre vamos a tener en cuenta o vamos a tener que, digamos, reconocer una realidad que como profesionales es esencial que la tengamos ahí disponible, que la tengamos a la mano. Y es cuál es la valía o cuál es la interpretación de mi realidad en torno pues a lo que estamos experimentando, ¿sí? Cuando hablamos de dignidad, nosotros estamos hablando de un valor intrínseco, un valor universal, de un valor que digamos que no se puede renunciar,
que no se puede vender, que no se puede negociar y que sencillamente es supremamente alto, que es nuestra dignidad. Nosotros, por el solo hecho de ser personas, ya tenemos una valía. Y esa valía es tan grande, es tan significativa, es tan importante que no debería existir ninguna realidad que coloque en riesgo mi integridad como persona, como profesional, como estudiante, como pareja, como hijo, como compañero. Soy alguien que tiene un valor y que ese valor debe ser resaltado por encima de cualquier circunstancia. Tú no vales más o vales menos ni por tu color de piel, ni por tu ideología, ni por creencias, ni por tu color político, ni por tu nivel de conocimientos, ni nada al respecto. Vales por el solo hecho de ser persona. Por esta realidad, digamos que surgen nuevas circunstancias, surgen nuevas políticas, surgen nuevas oportunidades, donde nosotros podemos empezar a determinar en mi historia de vida cuál es el valor que le estoy dando a mi persona, cuál es el nivel, cuál es la fuerza de la dignidad que tengo en este momento. ¿Sí? Cuando hablamos de dignidad, digamos, existen una serie de pilares que nosotros debemos ser capaces de identificar e de implementar. ¿Sí? En primer lugar, que nosotros tenemos la capacidad de poder razonar y de tomar decisiones. Una persona que vive en dignidad es una persona que toma sus decisiones, toma sus acciones en favor de esa valía. Cuando usted toma decisiones en favor del otro, cuando usted toma decisiones por necesidad, por aprobación, por, no sé, por cumplir algún capricho de otra persona, estamos afectando nuestra dignidad. ¿Sí? Respecto a otro pilar esencial, digamos que no existen grados de dignidad. Eres valioso y punto. Desafortunadamente muchos, por diferentes realidades o por diferentes creencias, incluso hasta irracionales, empezamos a creer de que tenemos más o que tenemos menos, que valemos más o que valemos menos. Ejemplos respetuosos, sin entrar en temas políticos, ¿no? Pero estamos en este momento en Colombia, en unas, pues, a puertas de unas elecciones presidenciales, y se observa en diferentes escenarios, principalmente del mundo virtual, de cómo unas personas, por considerarse que pertenecen a ciertos movimientos o corrientes políticas, son de mejor estrato, son mejores, son más ciudadanos, tienen más derechos que los demás. Y ahí entramos en unas circunstancias de conflicto y de tensión que obviamente no son sanas. Ejemplo, en las empresas se puede presentar esa dinámica, donde alguna persona, por su nivel de formación, por su nivel de estudio, por la cercanía que pueda tener con los líderes de procesos y demás, puede considerar que algunos pueden, entre comillas, ser menos significativos y otros pueden ser más significativos. La dignidad no contempla esas diferenciaciones. Somos importantes y somos valiosos por el hecho de ser personas. Esto pues, tiene que ver, digámoslo así, también con nuestra salud mental. Cuando una persona empieza a tener dificultades en la percepción sobre sí mismo, en su autoestima, en su ego, en sus habilidades sociales y demás, podríamos estar también reflejando alguna dificultad mayor en relación a no reconocer su dignidad, a no resaltar sus derechos, sus prioridades, sus necesidades y demás. La dignidad, como les menciono, digamos, es una característica que tenemos, es un derecho que tenemos que surge de nuestro mismo momento de nacimiento. Estamos dotados de esa valía de una manera tan significativa que en la historia, por ejemplo, de Naciones Unidas, desde el año 64, 1864, se empiezan a generar una serie de hechos en el mundo que son retomados posteriormente por Naciones Unidas, en este caso principalmente las guerras, donde básicamente en algunos conflictos asociados a la Primera, Segunda Guerra Mundial,
donde se identificó de que se estaban presentando situaciones o realidades muy atroces, muy crueles con la humanidad, con las personas, y que se debía generar unas normas, por ejemplo, legislar de tal manera que se garantizara de que mínimamente en relación a las diferencias o a los conflictos que se estuvieran presentando, las personas tienen un valor. Muchos están en los conflictos, en la violencia, digámoslo así, sin tener el porqué de estarlo. Sencillamente las circunstancias me llevaron allí, pero el estar ahí, independientemente del bando, yo tengo una valía, yo tengo un valor, yo tengo un significado dentro de la sociedad. Entonces, eso llevó a que Naciones Unidas empezara como a analizar y construir o legislar en torno a esta idea que es esencial. Ser humano tiene una valía, el ser humano tiene un valor y este debe ser respetado por encima de cualquier realidad. Vuelvo, insisto, en nuestro terreno local, en nuestro terreno social y demás, desafortunadamente hay personas que no lo experimentan así. Toman decisiones en el mundo del trabajo, toman decisiones en las relaciones sociales, en el mundo del trabajo se exponen al maltrato, a la humillación, al señalamiento, a una sobreexigencia, se exponen a una sobrecarga laboral, se exponen a un mal clima de trabajo, y que básicamente esas circunstancias van afectando la percepción que tenemos de nosotros, a tal punto que, pues básicamente incluso nuestra misma identidad y nuestra salud, tanto física como mental, se empieza a socavar. Eh, Otras realidades, por ejemplo, en el contexto social, se presentan circunstancias un poco más complejas. Todos sabemos la historia de violencia que hay en Colombia. Y cuando nosotros no resaltamos el valor de la dignidad, básicamente empezamos a vivir lo que durante 70 años se ha presentado en Colombia, que son actos de violencia, hechos supremamente atroces que básicamente nos colocan a muchas familias a experimentar situaciones muy, muy crueles. Yo creo que en mi caso, y en el caso de muchos, hemos sido víctimas de una u otra manera de la violencia que se presenta. Y parte de esa violencia tiene que ver con el hecho de que no resaltamos la importancia que tiene la dignidad de las personas. Permítanme, perdón, que creo que usted por acá seguirlo. Un segundo. Bien, creo que la funcionaria ya se retiró. Bien, continuando con, digamos, con esta reflexión general. Colombia, además de que Naciones Unidas legisla sobre esto, pues Colombia también empieza a legislar, a tal punto pues que se crean unas normatividades internas y que estas normatividades, por ejemplo, son muy tenidas en cuenta principalmente por la Defensoría del Pueblo, ¿sí? En términos generales, pues lo que se procura es que nosotros, digamos, en Colombia, la dignidad sea entendida como digámoslo así, la oportunidad de tener una autonomía, la oportunidad de desarrollar un plan de vida de acuerdo a mis necesidades y mis intereses. A mí me gusta mucho esto porque ustedes cuando escogen un proceso de formación están, digámoslo así, demostrando su valía, están demostrando su dignidad. Querer tener un proyecto laboral, querer tener un proyecto académico y profesional y que ustedes lo ejecuten a tal punto que puedan tener ingresos teniendo en cuenta esa profesión que decidieron formarse, es una muestra de autonomía y es una muestra de dignidad. Tomar decisiones en día a día para generar ese emprendimiento, para buscar ese puesto en X o Y empresas, son ejemplos claros de que ustedes están trabajando en dignidad. Mm, A veces cuando nosotros nos olvidamos de nuestra propia dignidad, terminamos tomando decisiones académicas o laborales que están en sintonía con los caprichos de un tercero, con los caprichos de nuestros padres, de un amigo, de la expareja o de la pareja, y que muchas veces choca con lo que realmente nosotros quisiéramos hacer. Por eso se dice que cuando alguien está en dignidad es alguien que ejerce la autonomía
de decidir qué es lo que quiere hacer y qué es lo que no quiere hacer. En este caso, con su proceso de formación académico o con su proceso de formación laboral. Siguiente, vivir bien. Este aspecto me parece clave, vivir bien. Caballeros, señoritas, tomen decisiones y tomen acciones en procura de tener la mejor calidad de vida. Cuando hablo de calidad de vida, no solamente hablo del factor laboral, no solamente hablo del factor económico, también hablo del factor social, hablo del estilo de vida, de tener hobby, de tomar decisiones en cuanto a la alimentación que me sumen a mi cuerpo y no que me resten. Tomar decisiones que me acerquen más a tener una vida saludable y no tomar decisiones de alimentación que me acerquen más a la enfermedad. ¿Sí? Vivir bien es hacer aportes y exigir que las personas que están en mi entorno contribuyan a la sana convivencia, contribuyan a la tranquilidad, contribuyan a la paz. Les puedo garantizar que si ustedes trabajan en un entorno caótico, eso los afecta en dignidad. Si ustedes viven en un hogar donde hay mucha tensión, donde hay mucho conflicto, donde hay muchas limitaciones, ahí se afecta nuestra dignidad. Si ustedes viven en un contexto, un barrio donde hay problemas de seguridad, que hay delincuencia, que hay grupos armados y demás, ahí se puede afectar nuestra dignidad, porque puede de alguna manera en algún momento colocarse en riesgo nuestra valía. Por eso es muy importante que nosotros todos los días tomemos decisiones en procura de cómo voy a hacer hoy para poder estar bien, para poder vivir bien. Eso es esencial. Y el tercer aspecto que se menciona es vivir sin humillaciones, que tienen que ver básicamente con el trato, ¿no? Vuelvo, insisto mucho. Hoy en día, por ejemplo, la normatividad está muy fuerte en Colombia. Ya se han señalado, yo creo que ustedes han visto en redes sociales, los casos de personas que les señalan que cometieron algún acto de humillación o de crueldad con las empleadas, con la secretaria, con el colaborador, con el cliente, eh, y que inmediatamente los entes de control entran a intervenir. Ahí es donde uno está diciendo, oiga, hay unas circunstancias donde se promueve el no vivir con humillaciones. Eh, por favor, que no sea usted esa persona, ¿no? Que no sea usted la persona que maltrata, la persona que agrede, la persona que ofende, la persona que compara, la persona que ataca la dignidad del otro y no el problema, porque ahí hay una gran diferencia, ¿sí? O sea, si un niño, por ejemplo, está cometiendo un error, o está cometiendo una pilatuna, perdón, es esencial de que no seamos nosotros quienes en procura de que él cambie o haga mejor las cosas, no seamos nosotros los que terminemos eh, atacando su ser, atacando su imagen, colocando palabras soeces, palabras descalificadoras, palabras ofensivas. Y el comportamiento, la situación, pues no va a cambiar por eso. Es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Siempre que hay una persona que, o nosotros estamos cometiendo un error o una falla, listo, señalen el error, señalen la falla, pero no acepto que atente contra mi dignidad, no acepto que me maltrate verbalmente, que me insulte, que me humille. Eso no lo voy a aceptar. Y ahí es cuando uno dice, busco vivir sin humillación. ¿Sí? En términos generales, pues hay unas conclusiones. La dignidad es una herramienta actitudinal y operativa que me dice cómo deben reaccionar y decidir en situaciones reales. ¿Cómo debo reaccionar? ¿Qué decisiones, qué comportamientos debo tener cuando estoy enfrentándome al trabajo, cuando estoy enfrentándome a la vida en pareja, cuando estoy enfrentándome a la vida en familia y demás? ¿Sí? Mm, Nosotros, como les digo, podemos vivir integridad en el entorno social, podemos vivir en dignidad en el entorno laboral y podemos vivir en dignidad
en el entorno, digámoslo así, en el medio donde nosotros nos movemos. En el entorno personal, digamos, tener cuidado con la autocrítica, tener cuidado con la toma de decisiones, eh, no caer en que nuestra valía dependa de nuestros éxitos económicos, ¿sí? No caer en circunstancias de comparación, no caer en circunstancias de que cuando tengamos un defecto o un error, no nos aprovechemos de la resiliencia para salir adelante y, como quien dice, crecer ante este error. Tener muy presente que nuestro crecimiento personal y profesional debe ser integral. Por tanto, eh, este proceso formativo se me debe notar en el comportamiento, en la actitud, en la manera como me comunico y cómo me relaciono con los demás. Ahí hablamos de integridad, ¿sí? En el entorno laboral, pues tener muy en cuenta de que usted no vaya a caer en situaciones de acoso o de explotación laboral, eh, de que usted procure ser alguien que ofrece calidad en la atención al cliente y en el servicio, porque eso es vivir en dignidad, resaltar la dignidad, y también de que usted sea una persona que promueva un liderazgo propositivo, proactivo, y que obviamente sea un liderazgo que que no vaya a dar la posibilidad de que algún integrante del equipo termine siendo saboteado o pisoteado por los otros. Bien, digamos que eso en términos generales son algunos de los elementos del concepto de unidad que quería resaltarles. Recuerden, muchachos, esta primera evidencia es un informe, una actividad de reflexión en torno a las 4 preguntas que les había descrito. Tengan muy presente esas evidencias. eh, Recuerden que es un informe escrito. mm, Procuren pues construirlo dentro de los tiempos sugeridos y estaríamos, obviamente, este informe con una fecha de entrega oportuna hasta el próximo 1 de junio. Cualquier inquietud, pregunta que tengan, con el mayor de los gustos, ¿sí? Estaré ahí como atento. Importante, son informes escritos, entregados y desarrollados de manera individual, por favor. Esa es una sugerencia muy importante. No sé si existe alguna otra pregunta, inquietud, comentario, pispiristi. Todo claro, Diana, Edwin, Liliana, Sandra. Sí, señor. Bien. Nosotros vamos a estar teniendo las sesiones los días lunes, Dios mediante, a menos que haya un cambio en el cronograma, les estaré informando. El canal de comunicación, por lo general, va a ser Sajuna. Me apoyo mucho en la plataforma, les mando los anuncios, les coloco los videos el día de mañana, la grabación de esta sesión. Si tienen alguna inquietud, me escriben el mensaje en Sajuna, que yo estaré pendiente para responderles y acompañarlos en lo que se requiera. ¿Listo? Agradecerles entonces la participación a los presentes de esta sesión. Confío y espero de que podamos hacer alianzas para que ustedes saquen adelante estos 4 resultados. Y por lo demás, pues solo me queda agradecerles de que me estén acompañando y desearles una feliz y bendecida noche. Tengan un exitoso inicio de semana y que Dios lo bendiga a Gracias todos y a todas. igualmente. Gracias igualmente. Hasta luego, gracias.